Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Hoy, como siempre, de verdad, pero hoy con mayúsculas. Hay veces que recuperar el patrimonio y sobre todo ver que tiene proyección de futuro es muy complicado. Hay testigos y siempre decimos, sí, aquello desapareció, solo se ven fotografías. Bueno, pues precisamente las fotografías van a ser las protagonistas en el programa de hoy. Fotografías que gracias a ellas podemos descubrir una ciudad, un enfoque. Pero sobre todo hay personas que son las que se encargan en un momento dado de recuperar esas fotografías que a lo mejor estaban perdidas o repartidas por el mundo, que es otra forma de ver este fenómeno. Hay veces que una fotografía se hace, pero no se queda aquí, sino que se lleva a otros puntos para darla a conocer. Eso es lo que se hacía precisamente en el pasado. Hoy en día echamos fotografías, las tenemos en internet, se comparten con una facilidad tremenda, pero esto no era tan fácil antes, ¿eh? Así que hoy vamos a empezar y vamos a hablarle de una persona que lleva gran parte de su vida. En el fondo son dos, pero hay una persona que empezó con esto y que evidentemente ha ido larvando sobre todo una parte de la historia de Málaga, de la Málaga fotográfica. Vamos a verlo. Precisamente a Juan Antonio Fernández Rivero, ahí lo tienen, en su estudio, mirando y sobre todo aprendiendo, clasificando. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y que a partir de ahí veamos que hay personas que dedican muchísimas horas al trabajo de investigación y, por qué no también, como ven en esta imagen, al trabajo de divulgación. Importante también, y también hay apoyos. Hablamos de Juan Antonio Fernández Rivero, pero también tenemos que hablar de Teresa García, que es a la par que su esposa, su colaboradora, socia, indiscutiblemente al 50% llevan los dos el trabajo. Un trabajo que está, desde luego, en un enclave privilegiado hoy en día y que ha supuesto quizá el valor inclusive. Y lo vamos a ver ahora en el enclave. El enclave en internet es una manera muy fácil, higiénica también, porque estos son documentos muy preciados y que gracias a las nuevas tecnologías podemos ver una colección de este tipo que tiene, pues ya camino de los 2 siglos en cuanto a documentos y demás, y que merece la pena el cuidado y demás. Pero también merece la pena la divulgación, y las personas que hoy nos acompañan están precisamente muy mentalizadas en este aspecto. Bueno, pues iremos viendo las distintas formas que tenemos de conocer esta colección a través de la página web, a través de Facebook, y especialmente iremos progresando en ello. Y podemos aprender, sobre todo, podemos aprender mucho cómo se clasifica la fotografía, que esto es algo complejo también. Y nos vamos a ir a la anécdota. Muchos de ustedes, bueno, vemos ahí una cuestión son daguerrotipos, que en un momento dado tendremos a continuación oportunidad también de explicárselo, y lo vamos viendo para que esto sea algo que indudablemente merezca la pena que ustedes vayan comprobando, ¿eh? Tenemos ahí distintas publicaciones que también le informaremos, pero hubo en una de ellas, en concreto relacionada con la farola, hubo una que indudablemente llamó muchísimo la atención. Llamó la atención porque eran fotografías que estaban lanzadas desde algún punto, fotografías distintas, pero distintos fotógrafos utilizaron la farola como atalaya natural. Y también llegó esta publicación precisamente. ¿Y cómo lo descubrió? Bueno, pues ahí lo ven en esta diapositiva, porque justamente fue la farola y la catedral, o mejor dicho, la catedral vista desde la farola, corta los montes en un punto en concreto. Bueno, pues sin más vamos a empezar y les presentamos a Juan Antonio Fernández Rivero y a Teresa García, que están con nosotros. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola. ¿Bien? Buenas tardes. Tenéis una dedicación impresionante en cuanto a conseguir que la memoria no se olvide, la memoria fotográfica, ¿no? Que esto es algo que afortunadamente con el paso de los años va ganando entero, pero no siempre ha sido así, ¿no? Hombre, es muy importante conservar, porque la fotografía ya tenemos que empezar a considerarla como un patrimonio. Igual que nos gusta conservar como un patrimonio, casi también como arqueología de la imagen, ¿no?
las piezas fotográficas del 19, que es nuestra especialidad. Nosotros sobre todo tenemos una colección, nuestra colección es una colección de piezas originales del siglo XIX y primeras décadas del XX, ¿no? Entonces, bueno, pues como tú muy bien has dicho antes, a veces se trata de imágenes muy difíciles de adquirir, de conseguir, que no corrientemente igual no se conservan en archivos públicos de Málaga, porque en su día se vendieron muchísimo fuera, venían los fotógrafos y los editores aquí hacían un circuito por España, mucho por Andalucía, que era lo que más vendía, se identificaba mucho Andalucía con España, ¿no? Y producían aquellas imágenes y luego se las llevaban y las vendían en las grandes capitales europeas. Claro. Entonces muchas de esas imágenes no han quedado por aquí, por Málaga, sino que han ido fuera y hemos tenido que ir allí a comprarlas y a rescatarlas. Como por ejemplo esta. Esta que estamos viendo ahora mismo es una fotografía recientemente adquirida en la colección, una cosa interesantísima porque es una pieza, una fotografía instantánea. La tomó el gran fotógrafo Joaquín Oses, que era el principal fotógrafo de aquella época en Málaga, décadas desde 1875 a 1890 aproximadamente, fue el principal fotógrafo. Y esta concretamente es una de la conmemoración del 400 aniversario de la toma de Málaga. Una 1887, 1887, ¿no? Sabéis que se tomó Málaga en 1487. Y bueno, pues se ve una cabalgata conmemorativa, la gente por la calle. Sí, algo que se ha recuperado recientemente, en el año 2012 en concreto. Efectivamente. Así que fíjense cómo cuando nos basamos en eso, hay detalles ahí, bueno, ven incluso la ermita del Monte Calvario arriba, que la ven con un detalle espectacular, porque no hay árboles de por medio, con lo cual la visión era en ese momento la que están contemplando. La cabalgata que va por el compás, y observen a la derecha, que lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, pero es muy difícil de ver en alguna fotografía, y ahí está el balcón de Pilato, esa casa que está ahí, pues era el balcón de Pilato que en Semana Santa escenificaba el lavatorio de manos por parte de Poncio Pilato en la subida al Vía Crucis. Esta fotografía también tiene la curiosidad, bueno, las piezas importantes siempre tienen su pequeña anécdota, ¿no? En cuanto a cómo se adquiere, cuando la ve, cuando la investiga, Y en este caso era una fotografía que yo había visto en forma de grabado en la Ilustración española y americana. ¿Forma de grabado? En forma de grabado, porque en 1887 todavía no estaba plenamente desarrollado la reproducción fotomecánica en revistas y libros. Entonces lo que se hacía era copiar de la fotografía un grabado y se publicaba, ¿no? Entonces yo conocía, en este caso al pie de la ilustración ponía de fotografía de J. Oses. Y yo muchas veces decía para mí, quien pillara esa fotografía, ¿no? Y bueno, pues recientemente he tenido la fortuna de encontrarla y de adquirirla para la colección. Es la única pieza que existe, yo no conozco otra. Teresa, cuando hablamos de una colección de este tipo, sobre todo requiere de mucha paciencia, ¿no? Porque uno desea a lo mejor encontrar cosas que no llegan, otras sin embargo se ponen por el camino y dice, pues tengo que aprovecharlas, ¿no? ¿Cuál es esa inquietud? Bueno, piensa que hacer esta colección es un proceso de 20, 25 años. Porque las piezas no están ahí en el mercado para que tú llegues y las compres. Un día sale una, otro día te encuentras con otra, otro día un amigo te dice, mira que fulano tiene, otro día vas a una subasta internacional y poco a poco vas configurando una colección que desde luego, aunque quisieras, no es una cosa que esté en el mercado para decir voy y las quiero. Claro. La encuentras allí, la compras o no la compras o te haces con ella y si pasa esa oportunidad posiblemente no vuelvas a encontrarla. ¿El lugar más lejano que ha habido en busca de una fotografía? ¿Se puede contar? Bueno, sí, claro. Hoy día, como existe recientemente incluso tantísima facilidad por internet y eso, tú es que puedes acudir a una subasta en Nueva York online. Entonces no hace falta ir físicamente. Nosotros físicamente hemos ido a Londres y París. A Barcelona, Madrid, Londres y París, ¿no? Pero subasta en San Francisco y en Nueva York. Y marchantes de Nueva York y San Francisco, y en Europa, en Viena, en fin. Vamos a ver otra fotografía. Ahí tienen, si alguno no lo conoce, en Málaga, pero con una fisonomía quizá distinta, ¿verdad? Ahí tenemos una situación de la Alcazaba totalmente distinta a la actualidad. La aduana es el edificio que nos da pistas. Si no estuviera la aduana era para reconocerle la estampa, ¿verdad? Sí, bueno, la mole de la catedral, que queda ahí en la imagen un poquito más a la izquierda, la mole de la catedral enseguida se reconoce, ¿no? Sí, cierto también. Esta catedral, que le falta una torre nuestra, pues tampoco es muy corriente, ¿no? Y la aduana, por supuesto, que es la que domina el centro de la fotografía. Esta fotografía es una de las que tú mencionabas antes,
con mucho acierto de las tomadas desde lo alto de la farola, por lo tanto la torre de la catedral corta la silueta de la montaña en un punto determinado, que siempre es el mismo, siempre que se toma la foto desde lo alto de la farola, y es una fotografía tomada por José Martínez Sánchez, que fue socio de Lauren, fue el principal fotógrafo que trabajó en España en el siglo XIX, con motivo de un reportaje encargado por el Ministerio de Fomento en 1866, recorrieron toda España, los dos fotógrafos se repartieron la zona, Martínez Sánchez le tocó la zona de Málaga, y pretendía reflejar en la Exposición Internacional de París de 1867 la modernidad de España, porque siempre teníamos la fama del atraso respecto a Europa, y el reinado de Isabel II quería demostrar en París que aquello había cambiado, y entonces es una colección de fotografías que resalta mucho puentes, viaductos, trenes, en este caso el puerto de Málaga, con su infraestructura, obra recién hecha. A ver si podemos tomar la catedral y en concreto cómo la propia torre de la catedral, la veleta de la catedral, corta los montes. Y ahí van a ver ustedes algo muy curioso, que ¿cuándo empezaste a cavilar de que ahí había una de las claves de la farola? Pues, justamente ahí. Sí, ahí donde se ve. Sí. Siempre que veáis una fotografía donde se ve la catedral cortando, justo como dice Antonio, en la veleta, la silueta de la montaña, de los montes de Málaga, es que está tomada desde lo alto de la farola, porque geométricamente no existe otra posibilidad. Si la tomas desde otro punto, desde el nivel de suelo de la farola, no corta por el mismo sitio, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, hace ya algunos años, mirando la fotografía, porque nosotros no solamente coleccionamos, sino que entendemos la colección como una labor también de investigación y de estudio. Claro. Yo tengo hecho, pues no sé, 10, 12 o 14 publicaciones entre libros y artículos sobre historia de la fotografía, y no solamente de Málaga, ¿no? Porque nos gusta investigar, nos gusta escudriñar, porque la historia de la fotografía es una cosa muy reciente en España, apenas comenzó en 1980, entonces hay todavía muchas cosas por descubrir. 1980. Y el placer de descubrir cosas en una materia que está virgen, que tú vas investigando y vas cuadrando muchas veces como si fueran las piezas de un puzzle y van cuadrando, pues es muy bonito, muy interesante. Entonces un día, pues manejando fotos de Málaga, me di cuenta, digo, oye, todas estas fotografías que cortan por el mismo, y pensando, pues caí en la cuenta de que eran desde la farola. Y entonces saqué esa publicación, que hicimos también una pequeña exposición con toda esa historia de esa fotografía. Bueno, y aquí una de las atalayas naturales que tiene la ciudad, ¿verdad?, para tomar la fotografía. Gibralfaro, en el caso, hay otras ciudades como por ejemplo Valencia o Sevilla, que son ciudades muy planas, ¿no? Que no tiene colina alrededor y que cuesta más hacer una fotografía de panorámica, ¿no? Cuesta sí, o te suben en Miquelete o en La Girarda, ¿no? Claro, o en un globo, que o en un globo, también, un globo. Se hacía en la época. Y en el caso nuestro no, en el caso nuestro tenía la atalaya de la farola, que era muy bonita para hacer una toma panorámica de la ciudad de Málaga, como ya hemos comentado, y Gibralfaro. El castillo de Gibralfaro, pues es la típica vista del castillo de Gibralfaro que todavía hoy siguen tomando miles de turistas que visitan Gibralfaro, ¿no? Lo que pasa es que ahí, claro, se ve cómo domina enormemente la catedral, la mole de la catedral, que es el principal monumento arquitectónico que tenemos en la ciudad, pues domina totalmente la ciudad. Ahí se ve como puerto y catedral son los elementos definitorios de la ciudad de Málaga, ¿no? Allí un poco a la izquierda se ve, o se apunta también la zona industrial de Welling, con un montón de chimeneas, la chimenea típica de esa Málaga, de ese pasado la industria llegaba hasta prácticamente el río Guadalmedina, Welling, el Perchel, Claro, toda la margen derecha del Guadalmedina, empezando en la Plaza de Toros Vieja, Cuarteles, todo eso, hasta Welling, era la zona industrial, ¿no? Claro. También había una pequeña zona industrial en Malagueta, mucho menor. Sí, y una zona portuaria en torno a Calle Vendeja. Claro, y toda la industria por allí, sí. Esta fotografía muy bonita. Esta fotografía es de Lauren, de aproximadamente 1880. Teresa, ¿cuesta mucho trabajo explicarle a la concurrencia en general que la fotografía es un arte? ¿Cuesta mucho trabajo? Bueno, no tanto explicar que la fotografía es un arte, como a veces recalcar y destacar que la fotografía es un documento. Es un documento con muchas vertientes. Tiene la vertiente artística, pero tiene también esa vertiente con esa carga de información, que es lo que hace que sea un documento. Y un documento que nos aporta datos que nadie y nada te pueden aportar si no es esa imagen que tú sabes que es fidedigna y que está tomada en un momento determinado. Sobre todo cuando la fotografía se rodea de un contexto en el cual tú la puedes situar y tiene un autor, y tiene una fecha, y tiene unas calidades, y tiene una técnica, y tiene un soporte. Todo eso hace que configure una serie de cosas
que la van enriqueciendo, ¿no? ¿Cuándo se puede decir que ponéis fecha tope en cuanto a la colección fotográfica? Es decir, desde la más antigua, que podemos hablar que es del año 1000... La más antigua que tenemos en la colección, hay unas cuantas que tenemos de la década de 1840, es decir, hay 1843, 44, 46, que para la fotografía es ¿Y la más reciente? Arqueología pura. La más reciente que pertenezca a la colección, ¿no? Pues sí, hay fotografías de, por ejemplo, de Pablo Picasso trabajando, aunque no es nuestra especialidad, pero a veces, pues por circunstancias, te la encuentras, Sí, tienes a porque mano, te gusta y la documento quieres, único. ¿no? Un documento. Entonces yo tengo algunas fotografías de Picasso, hay también fotografías del fotógrafo Giénes, que se estaba establecido en España, que es el fotógrafo del régimen franquista, ¿no? Giénes es el autor de la foto esa de la cara del sello de Franco, ¿no? Y esas fotos son fotos de la década del 60 más o menos, ¿no? Bueno. Pues vamos a continuar, vamos a intentar de mostrarles también fotografías, ya que nos están viendo, y saludamos desde aquí a todos los que nos ven en Córdoba, en Sevilla, en Valencia, en Madrid, por supuesto, por internet, en los 5 continentes. Una fotografía que tenemos también de Córdoba, del patio de la catedral, de la mezquita catedral, y que indudablemente ahí hay elementos que están ahí. Pero antes tenemos sobre la mesa unos documentos. Es que hablamos de la palabra documento y tenemos que hacerlo así. A ver si podemos mostrarlo. Es difícil de mostrar, yo cojo uno Sí. y Juan Antonio coge otro. Es un matrimonio, ¿verdad? Esto es una pareja de retratos hecho por el fotógrafo parisino Houdet, un fotógrafo de París, y estos son daguerrotipos. Es una pieza que normalmente la gente no conoce, que nunca ha visto. Esta es la primera pieza. A ver si podemos, porque tiene muchísimos brillos. A ver si podemos mostrarlo. La primera pieza fotográfica. Esto era una pieza única, no existía el negativo, es una placa de metal sobre la que se impresiona la imagen. Y es el primer procedimiento fotográfico que se conoce, el daguerrotipo. Una placa de metal. Sí, es una placa de cobre con plateado, con una capa encima de plata. Sobre esa superficie se le adhieren los productos sensibles y después se revela con vapores de mercurio. Era muy peligroso, por cierto, ¿no? Y bueno, pues es el primer procedimiento conocido de fotografía y es una cosa curiosísima. Le voy a dar la vuelta también porque sí, son piezas, además incluso están datadas. Son piezas extraordinarias. Que es ¿no? algo importante. Claro, tienen su autor. Estamos hablando del año 1000. Esto puede ser 1850, 50 y algo, que ya son años, ¿no? Hombre, están bastante, todo lo que bastante sea bien conservados, ¿no? Sí, de la década del 50 en adelante se puede encontrar cosas. De la década del 40, como hemos dicho, ya es una cosa de arqueología fotográfica rarísima, ¿no? No obstante, nosotros tenemos algunas piezas, ¿no? Pero son es lo más antiguo de la colección. Esos años, en cuanto a la historia de la fotografía, ¿esa década, una con otra, es de vital importancia o pasa sin pena ni gloria? No, es de vital importancia, porque en los primeros años de la fotografía se define ya todo lo que va a hacer. O sea, la gente no conoce eso bien, pero el daguerrotipo, eso que acabamos de ver, esos daguerrotipos, se hicieron sobre todo retratos, evidentemente, ¿no? Pero desde el inicio mismo de la fotografía, en 1839, ya hay fotógrafos y teóricos de la fotografía que anticipan para qué puede servir la fotografía, para divulgación del arte, para la ciencia, Y hay muchísimos experimentos de científicos. Al principio la fotografía lo utilizan sobre todo científicos para hacer experimentos. Claro. Es un poco más tarde cuando se consigue elaborar sustancias sensibles más rápidas que permiten, porque al principio para hacer una fotografía lo mismo tenías que estar 1 hora o 20 minutos de exposición, ¿no? Cuando ya se consigue reducir eso a unos pocos segundos y es posible hacer retratos, entonces cuando se comercializa la fotografía y se masifica la fotografía, ¿no? Pero hasta entonces casi era una cosa de experimentos científicos, ¿no? Pero ya en esas décadas, 40 y 50, las primeras de la historia de la fotografía, se define por completo casi todo lo que va a ser la fotografía después, ¿no? Bueno, pues vamos a ver algunas fotografías, como les decía. Si les parece, nos vamos un momentito a publicidad y de esta forma vamos comprobando cómo la fotografía, porque la parte final del programa también vamos a ver a asociación de fotógrafos amateur que organizan actividades para que la fotografía sea algo vivo. Y en el programa de hoy vamos a ver todo eso, cómo algo que se inicia en el siglo XIX llega al siglo XXI con una vitalidad tremenda y podemos pensar que es algo que ya automáticamente se va a eliminar con esto de la llegada de la tecnología digital y que todo va a quedar ahí. Siempre el papel, la exposición fotográfica, esto es algo que merece mucho la pena que tengamos en cuenta y que lo veamos de cerca. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida.
restaurante La Fragata nos invita el próximo día 30 de noviembre a las 9 de la noche a su gran baile de novios 2013, una fiesta que consiste en que todas las parejas que celebraron su banquete en La Fragata en estos 25 años puedan volver a revivir ese gran día. Una cena de gala donde las parejas deberán ir vestidas de novios o con traje de noche. Una noche de sorpresas, regalos y en la mejor compañía, en el restaurante La Fragata. Para participar, llámanos o visita nuestra web www.duquesacelebraciones.com. En la comarca Nororma, localidad joven, con calles irregulares, arquitectura popular, típico sabor andaluz, con exclusivo hospedaje en pos del confort y el bienestar del visitante. Su ermita de Nuestra Señora del Rosario es lugar de peregrinación de los fieles de la Virgen del mismo nombre. Agreste y montañosa, de gran valor paisajístico. Con panorámicas de espectacular belleza. Ideal para la práctica de deportes de aventura como senderismo, bicicleta de montaña o escalada. Villanueva del Rosario, monumento natural. Esos viajeros románticos también que describían en el siglo XVIII y muchas veces, como hablaba Juan Antonio, con grabados y demás, pues en un momento dado, claro, empieza a cambiar todo esto. El fenómeno que era incluso el grabado como venta empieza a sustituirlo la fotografía como tal, ¿no? Efectivamente, hay un momento en el que se va sustituyendo la litografía, el grabado, por la fotografía. Al principio, naturalmente, como ya hemos dicho antes, como no existían los procedimientos fotomecánicos para traspasar eso a papel fotomecánico con impresión múltiple como los grabados y la litografía, pues se copiaba en una litografía, se copiaba en un grabado y así se imprimía y pasaba a los libros y a las láminas litográficas, ¿no? Más adelante ya a finales de la década del 80, 1890, es cuando ya se empiezan a publicar fototipias, ¿no? Pero hay un momento en que la fotografía va sustituyendo y muchas de las láminas más conocidas, más famosas de los grandes viajeros románticos están basadas en fotografía. Vamos a ver, Córdoba precisamente, vamos a verla para que ustedes tengan un detalle, una aproximación, porque de decir, bueno, la mezquita catedral de Córdoba viene a ser así en ese grabado, ¿no? A decir, es que esto es así, ya ahí no hay posibilidad, ¿no? Fotografías que desde luego nos marcan una época totalmente distinta, aunque el paisaje que vemos prácticamente, si no fuera por las vestimentas, ¿verdad?, en este caso está inmaculado, o prácticamente inmaculado. Claro, esta fotografía precisamente que estamos viendo marca, este reportaje lo hicieron los editores parisinos León y Lévy, que fueron los herederos y sustitutos del gran fotógrafo Ferrier, que era uno de los pioneros de la historia de la fotografía, y ellos le sustituyeron. Y en la década de 1880, concretamente en 1885, hacen una gira por España ya utilizando el nuevo procedimiento de las placas secas de gelatinobromuro, aunque luego positivaban todavía al principio en albúmina, pero eso permitía que la toma podía ser mucho más rápida. ¿Y esto qué significa? Pues significa que sale gente por la calle. Mientras que en las fotos anteriores que hemos podido ver anteriormente de Lauren, de Martínez Sánchez, pues normalmente la exposición era muy larga, a lo mejor 20 segundos, 25 segundos. Si pasaba alguien por la calle salía borrado, porque por el movimiento salía... que se mueva no sale en la foto, claro, de ahí viene. Pero ya en 1885 este reportaje de Lévy se caracteriza sobre todo por el gran cambio en relación con los precedentes de que hay gente en la calle. Hay gente en la calle en movimiento, en actitudes. Esta, por ejemplo, parece que está aquí un poco posando. Las anteriores quizás también, pero hay otra fotografía de esa misma colección, de ese mismo reportaje, que hicieron por muchos puntos de España. Desgraciadamente, en Málaga, no sabemos todavía por qué, no vinieron. O se le estropearon las placas, se perdieron, que todo puede ser, algún accidente, algo, pero de Málaga no tienen
estos editores de fotografía, pero hay de muchos sitios de España y con mucho movimiento, mucha gente por la calle, tranvías, gente muy bonita, es un reportaje que marca una diferencia. Teresa, yo sé que especialmente te gusta eso que estaba comentando, los personajes, la fotografía, te quedas con algunos que son, desde luego, con una actitud distinta, no eran conscientes de que estaban posando y se les nota, ¿no? Sí, sí, es curioso que las mujeres normalmente no miran a la cámara. No miran a la cámara. No miran a la cámara, van muy tapadas, Ajá. esquivan. También que la misma ropa a veces te ayuda a datar una fotografía, a determinar en qué momento, porque aunque la gente de la calle no seguía mucho la moda, pero sí hay ciertas tendencias en el peinado, en la forma de hacerse el moño, en que el cuello le llegue más arriba, más abajo, y el personaje siempre es un valor que se aporta en la fotografía. Claro que sí. Bueno, aquí tenemos personajes, pero a minúsculo tamaño, pero conocen perfectamente ese peñón, ¿verdad? Aunque lo que hoy vemos cuando se atraviesa la frontera es totalmente distinto. Estamos hablando de una fotografía tomada desde la línea de la Concepción, provincia de Cádiz, vemos al fondo el peñón de Gibraltar y, bueno, tenemos que decir aquello de Gibraltar español siempre, ¿no? Pero es una época que ahí sí se nos cuenta que eso es tierra de nadie, ¿no? Muchas veces cuando veo este tipo de fotografías del campo neutral, del alrededor de Gibraltar, eso pienso que quizás los políticos deberían de usarla más para hablar sobre el problema de Gibraltar, claro. Y para reivindicar la zona neutral. Hombre, ahí está clarísimo, ¿no? Es decir, la zona neutral era una zona neutral donde la línea estaba en la línea que se ve ahí, en la frontera, donde sigue estando hoy día, la línea española, y la línea inglesa o gibraltareña, si queremos llamarle, estaba al fondo, donde tenía que estar, al fondo de la zona neutral, ¿no? Y fijaros cómo se ve ahí la gente pasando por la pequeña aduana española, y todo exento, todo libre, como está en el Tratado de Utrecht. Pero luego, por avatares de la historia, los ingleses o los gibraltareños se han ido aposentando en ella, sin ningún fundamento legal que lo respalde, ¿no? A ver si podemos tener un acercamiento de los carruajes, si es posible, pues está muy pequeñito, la fotografía viene ampliada con respecto a lo original, precisamente para mostrárselo a ustedes, pero siempre es bueno que tengan en cuenta las dificultades, ¿no? Pero la forma de vivir, cómo ha cambiado todo, Claro. Cómo ha cambiado todo. Mira, fenómeno, nuestros compañeros están siempre aquí. Pues mira, aquí se ve algo que también hoy, fíjate cómo refleja que a veces algunas cosas han cambiado mucho y otras poco, ¿no? Por ejemplo, todavía hay mucha gente que pasa a Gibraltar a pie y otros en coche, pues mira, ahí se ve lo mismo, cierto. Se ve lo mismo, gente que iba caminando y gente que iba en carruaje, ¿no? Esta es una fotografía que pertenece ya también al mismo periodo que la anterior, donde yo comentaba que ya se ve el movimiento. Esta es una fotografía de alrededor de 1880 y tanto, 1890, donde ya se observa eso, la gente por la calle, el movimiento, gente totalmente ajena al fotógrafo. Esos carruajes, no sé si los paró el fotógrafo para hacer la toma o estaban andando, pero en cualquier caso han salido muy naturales, sí, y perfectamente, ¿no? Bueno, pues detalles que están ahí en la fotografía. Cuando tengan la posibilidad de tener una fotografía antigua en sus manos, empiecen a verla de otra forma, porque es un documento que una vez que se pierde, se acabó. Y ya se nos acabó hasta esa parte de la historia. Después tenemos que ir a buscar descripciones, que a lo mejor tampoco existen. Es muy, muy, muy difícil y sin embargo hemos visto, creo que han sido 7 fotografías. Con 7 fotografías, fíjense la cantidad de información, y porque es televisión, el tiempo ahora, como ustedes saben, y a partir de ahí tenemos que resumir y mucho. Pero con una fotografía de esa, seguro que tenemos temas de conversación para horas, horas y horas, ¿verdad? Y datos que se pueden sacar, Teresa, muchísimos. Muchísimos datos. Realmente cuanto más miras una fotografía, más eres capaz de exprimirla. Y sobre todo estas fotografías que son, lo que decíamos antes, arqueología de la fotografía, son las que merece la pena mirar y mirar, y mirar por detrás, mirar por delante, estudiar un poco la técnica. La técnica también te está diciendo en qué fecha se hizo la fotografía, el soporte. Si separas la lámina fotográfica de su soporte, ya le estás perdiendo también un poco de información. Todo te va aportando, ¿no? Y las redes sociales, muy importante, que ahí estás perfectamente... Bueno, las redes sociales te permiten llegar a mucha más gente que de otra manera sería imposible, ¿no? Entonces nosotros mantenemos habitualmente un blog en el cual, pues periódicamente, quizá cada semana, cada 15 días, ahí está, pues, precisamente. tratamos de...
En Facebook, sí, en Facebook nos servimos para crear una pequeña red y bueno, todo el que se interese por la fotografía pues puede llegar a nosotros a través de Colección Fernández Rivero. Si pones en Google Colección Fernández Rivero, enseguida va a salir el acceso a Facebook, el acceso a la página web y el acceso al blog. Y a través de esos 3 medios, en Twitter también tenemos una cuenta para llamar un poquito la atención y hacer difusión de este patrimonio, que es patrimonio de todos y que creo que en cuanto que los conozcamos, cuanto más los conozcamos, más podremos apreciarlos. No podemos apreciar lo que no se conoce y entonces este es un primer camino. Está claro. Además, lo ha explicado estupendamente. No podemos apreciar lo que no se conoce. Puede servirnos de titular, ¿verdad? Es importante que esto lo tengamos así y especialmente que veamos cómo este tipo de fotografía que tienen ahí, pues pueden ayudarnos a entender de dónde vamos y a dónde venimos. Y eso es fundamental. Lo de una imagen vale más que 1000 palabras es una frase que no hemos dicho hasta este momento, por lo manida que está, pero que hay que grabarla en mármol, porque desde luego merece la pena no olvidarla nunca. Muchísimas gracias a los dos por la asistencia. Gracias a vosotros. Que una colección de este tipo tengamos la suerte, y los daguerrotipos que hablábamos antes, ¿no? de mostrarlo, de decirle esto es auténtico, esto es verdad, esto está aquí. Pues es un auténtico placer y especialmente cuando hay personas que les encanta coleccionar y también divulgar, y hay muchas charlas a las que pueden sumarse y que no sé si tenéis alguna ya con fecha puesta para Queda próximamente. Una del ciclo que estábamos dando en el Ateneo, que era un ciclo de la fotografía en Málaga, ¿no? Era un ciclo de 3, hemos dado ya las 2 primeras y queda una, pero todavía no hay fecha, será, no sé, enero, febrero, pero en cuanto la tengamos saldrán las redes sociales las fechas, para que todo el mundo pueda acudir. Pues que esté todo el mundo atento y así de esta forma sigáis disfrutando. De momento la conferencia la da él, ¿no? Pero Teresa se anima. Bueno, pero yo disfruto. Bueno, pues seguro, que esto es importante que se viva con entusiasmo. Además, seguro que Teresa puede contar otras vertientes que no cuenta Juan Antonio, está claro. Porque la fotografía es tan rica y tan variada. Muchas gracias a los dos. A vosotros, Vale, gracias. Nos vamos nosotros a publicidad. Volvemos enseguida y le vamos a hablar de la Asociación Malagueña de Fotógrafos Amateur, ANFA, que indudablemente también tiene muchas actividades para divulgar este mundo fotográfico. Les une su increíble pasión por la moda. Les enfrenta la misma ambición por ganar. Este otoño vuelve la competición por el diseño. El estilo Heidi Klum. Los looks de mayor impacto y un backstage sin límites para la imaginación. No te pierdas lo último del gran reality de la moda. En exclusiva, la nueva y sorprendente temporada de Pasarela a la Fama, solo en Canal de Casa. Canal de Casa, un estilo de vida. El fin de semana es el mejor momento para hacer algo especial para los tuyos. ¡Wow! O para preparar una comida con amigos. Para probar cosas nuevas. Para saborear un buen viaje. ¡Salud! O para salir a cenar por fin los dos solos. Porque muchos de los mejores momentos de nuestra vida transcurren alrededor de una mesa. Este fin de semana vuelve a compartirlos con Canal Cocina. Canal Cocina, la comida nos une. Hola, mamá. Vaya, estos dibujos son alucinantes. ¿Me lo prestas? Esta es la camioneta de Keith Summers. Ha desaparecido. ¿Es que nunca os cansáis el uno del otro? Me gustaría echar un vistazo si no le importa. En realidad me importa. Alguien le hizo eso a esas chicas, Norman. Y podemos demostrarlo. Soy el último con quien querría llevarse mal. Estamos muy unidos. Te ha arruinado la vida. Bates Motel. El martes a las 11:20, un nuevo episodio en TNT. En el fondo del mar hay una clase diferente de cualquier otra. Y allí puedes encontrar a los Babel Guppies. Canta, baila y aprende con ellos mientras te llevan en un viaje muy especial por sus mundos submarinos. Babel Guppies, todos los días en Nick Jr. Intrépida, audaz, inteligente y optimista. Ahora sí me adivinó el pensamiento. Aunque el destino le arrebató a sus padres, la vida le regala a Marichuy
la oportunidad para ser feliz, pues muy pronto conocerá el amor al lado de su ángel protector, Juan Miguel. Cuidado con el ángel. Solo en telenovelas. Por todas las cosas que piensas, pero no te atreves a decir. No me quiero casar. No hago una boda porque me sobran 17 kilos. Porque a veces necesitas desahogarte. He sido infiel, lo reconozco, he sido infiel. He sido infiel muchas veces. Y sobre todo, por lo mucho que aprendemos de nosotras mismas cuando escuchamos hablar a otras mujeres. Ahora mismo no estoy con nadie. No tengo ni idea de por qué no tengo pareja. En Canal de Casa hemos creado un espacio donde 26 valientes mujeres quieren compartirlo todo contigo. No te pierdas esta oportunidad de sentir la vida. Tu vida a flor de piel. En Canal de Casa. Canal de Casa. Un estilo de vida. Danzas. Quiero trabajar mucho para ser como ellas. Música. Conocimientos ancestrales que forman parte del legado de la humanidad. Manifestaciones culturales que solo permanecerán vivas si de forma cotidiana son transmitidas de una generación a otra. Así, muy bien. Solo el hombre puede evitar su extinción. ¿Quieres saber por qué? Te contaré la historia. Natura te acerca a través de una serie única a las obras declaradas por la UNESCO Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Culturas vivas, en Natura. De lunes a viernes, prepárate para los Big Time Rush. En nuevos episodios, Kendall se pone al mando. James está estupendo. Carlos ya no tiene miedo. Y a Logan le ha dado por pensar a lo grande. Por separado son muy buenos, pero juntos son aún mejores. No te pierdas los nuevos episodios de Big Time Rush. De lunes a viernes a las 10 menos 25. A partir de ahora por las tardes, si te preparas una infusión, que sea mágica. Si lees un libro, que sea el de las sombras. Y si ves una serie, que sea Embrujadas. De lunes a viernes, 2 episodios de Embrujadas en Sci-Fi. Empezó siendo un pasatiempo con el que relajarse. Después su gran pasión secreta. Hasta que un buen día Silvia descubrió que tenía cientos de riquísimas recetas y que quería compartirlas. ¿Queréis? Esta es la dulce historia de la actriz Silvia Martí con Canal Cocina. Me encanta. Súper vistosos, súper fáciles, riquísimos. No te pierdas Los Dulces de Silvia en Canal Cocina. Pues la fotografía es algo que evidentemente está lleno de vida y hay personas que se asocian para sacar partido, para buscar material, para en definitiva seguir aprendiendo y no quedarse en la absoluta intimidad. Tienen la oportunidad, si no conocen esta asociación, tienen la oportunidad de acercarse a ella e incluso de compartir tiempo con ellos en sus distintas actividades, que son varias y variadas también. Bueno, pues le presento precisamente, están con nosotros, lo tengo al otro extremo allí, a Manuel González. Muy buena, Manuel, ¿cómo estamos? Muy buenas, bien. También en el centro, Alessandra Foy. Muy buena, Alessandra, bien. Bien. Y también aquí, Manuel del Pino. Está escoltada por don Manolo. Sí. Eso está bien, muy buena. Bueno, vamos a hablar un poquito de la asociación. Manuel del Pino es el presidente. Manuel, una asociación que pretende, porque ya lleváis 5 años trabajando. Sí, este año se cumple nuestro 5º aniversario, que queremos hacer cosas para celebrarlo y para... Ya llevamos en la misma asociación, pues llevamos ya 4 años, y nos asociamos con el fin de seguir divirtiéndonos, seguir disfrutando de la fotografía, ¿no? O sea, este es el fin fundamental, disfrutar con la fotografía, ¿no? De cualquier forma, uno vamos aprendiendo. Ese edificio os suena, ¿no? Claro, esa es nuestra sede, claro. Esa es nuestra sede. Y ahí aparece el nombre de ANFA. Está bien. Manuel González, la fotografía en sí es una pasión, una dedicación.
un eje de la vida que es para ti? Bueno, para mí prácticamente es todo. Yo, desde que me jubilé, pues yo estoy jubilado, desde que me jubilé, yo vengo de la fotografía de hace tiempo, pero cuando me jubilé ya me dediqué en cuerpo y alma a la fotografía que a mí me gusta, sin ningún condicionante, ni comercial, ni pretensiones de nada, pero hacer lo que realmente me gusta. Encontré ANFA, que es un grupo de gente que están en la fotografía para aprender y para disfrutar haciendo fotografía, y ahí me he quedado, vamos, ahí sigo y seguiré. Bueno, eso está bien, que lo tengamos presente y en cuenta, y vean incluso el logotipo, y próximamente tienen una actividad a la que pueden acudir también, y lo hablamos. Pero hay un factor también importante, siempre hablamos de Málaga, ciudad hospitalaria, desde luego para ser fotografiada, y se cumplen aquí las dos facetas en Alessandra, que la verdad me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo por cómo nosotros, es que esto no pasa en todas las partes del mundo, no pasa, de verdad que no pasa. Pasa en España especialmente, y en Málaga, pues de una forma, por lo que nos cuentan en comparativa, muy, muy especial. Entonces Alessandra llega un día, se adapta a Málaga, pero además se incorpora a una asociación. Sí. Y la experiencia es buena, ¿no? Muy buena, muy buena. Muy buena. Alessandra es que quiere hablar poco, y además después me ha dicho que como me pase, me da lo mío. Bueno, importante, lo más grande, porque es voceadora, con lo cual, tenganlo en cuenta, y no es broma. Alessandra, ¿la fotografía, Málaga tiene una luz especial? ¿O es un mito lo de la luz de Málaga? Pues no lo sé, de verdad, para mí... Yo no hago mucho fotografía, yo aprendo a fotografía, así que... ¿Estás aprendiendo? Sí, no tengo mucha experiencia. Estoy más jugando con cámara que haciendo fotos, así que no puedo decirte mucho. Bueno, estás jugando con cámara más que haciendo fotos. Bueno, pero precisamente los fotógrafos amateurs lo que queréis es eso, ¿no? Que vayáis aprendiendo, ¿no? Claro. Aprender y enseñar lo poquito que sabemos, pues enseñarlo. ¿Cuál es la próxima actividad? Pues la próxima actividad que tenemos se realizará el día 7 y 8 de diciembre. Se hace un taller de Strobi, que lo va a impartir una persona muy querida para nosotros, y bueno, posiblemente sean los 2 días, el 7 y el 8, unos talleres de iluminación. ¿Y el mercadillo? Bueno, lo que es el trueque, ya tenemos, este año hacemos la segunda jornada del trueque. Esto se realizará el día 15 de diciembre, que es día festivo, el domingo, y pretendemos hacerlo extensivo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Estamos viendo fotografías que son de algunos de... Esa es mía. Esa de Manolo González. Decimos fotografía amateur, pero bueno, porque la asociación se define así. Sí, porque somos amateurs realmente. Sí, claro, pero esto es una fotografía que los parámetros son enormes, ¿no? En cuanto a calidad artística. Esa está tomada en la playa que hay a la entrada de Marbella, donde están allí esta playa que tiene cocar y tiene todo eso, que encalló cayó un velero allí, estuvo un poco de tiempo allí hasta que lo rescataron y lo remolcaron. Y bueno, pues aprovechar la ocasión, porque muchas veces la fotografía es aprovechar el momento, aprovechar la ocasión y estar atento para no perderte la imagen, que puede ser una buena imagen, que en principio tú lo crees y después pues lo intentas, ¿no? Llevarla a una imagen de calidad. ¿Vais buscando incluso esos lugares? Allí hay algo que... y tengo que ir. Bueno, sí, pero es que los lugares hay que buscarlos. Yo, por ejemplo, este fin de semana, este sábado, he estado en las proximidades de Doñana, en una hermosísima finca, Beta La Palma, y he tenido la ocasión de fotografiar del orden de 1000 o 1200 flamencos volando al mismo tiempo. O sea, es una cosa increíble. Único, claro, tienes que irte allí, claro. Sí, tienes que irte allí, pero bueno, tampoco hay que ir tan lejos. Aquí tienen la desembocadura del Guadalhorce, también. Fuente de Piedra con los flamencos, y en la desembocadura del Guadalhorce, que yo traigo ahí una foto, esa es del Museo del Automóvil. Está aquí mismo en Málaga. Eso está aquí mismo en Málaga. Y bueno, hay montones de sitios aquí. En Calle Lario es una calle preciosa para hacer fotografía, con todos los enfoques posibles, con todos los ángulos que quiere, y cada vez es distinta y cada vez es nueva. Y está siempre en el mismo sitio. Claro. Manolo, cuando hablamos de fotografía amateur, de todo aquello que quieran acercarse, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde pueden acudir y a qué hora? Bueno, nosotros nos solemos reunir los miércoles, nos reunimos. Vamos temprano, la hora de reunión suele ser las 8 de la tarde, pero nosotros estamos allí antes. Entonces, simplemente
aparecer por allí. Nosotros invitamos a que estén con nosotros, compartan con nosotros alguna jornada y vean cómo se desarrolla, en fin, nuestras reuniones. Procuramos hacer lo que la gente nos pide, ¿no? Llevamos una fotografía, a ver si podemos verla nuevamente, si tenemos opción. Sí. Esta es, gracias. ¿Qué fotografía en concreto? Esa es de la desembocadura del Guadalhorce. Esto es en el Guadalhorce. Del Guadalhorce. Que nadie piense que esto es en el continente africano. Eso está en el Guadalhorce y es lo que comentábamos antes. Es estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. Claro. Porque esa pasada de patos volando pues dura 3, 4, 5 segundos, no dura más. Y tienes que estar ahí en ese momento y poder aprovecharlo. Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues fotografías que fíjense, la belleza fotográfica y que ustedes con las distintas cámaras que hoy en día podemos tener al alcance, que son cada vez más, ¿verdad? Porque antes de tener una cámara fotográfica era la primera herramienta y costosa herramienta que había que tener, pero hoy en día hay cámaras que son formidables, que incluso están en los teléfonos móviles, ¿no? Sí, bueno, yo precisamente intento demostrar con las 2 fotografías que te traigo, yo fotografío con una... No, esa es de Manolo. Esa es de Manolo. Esa está sacada en Doñana. Eso es una garza, un martinete. Bueno, es una garza que tiene un ojo precioso, rojo, y bueno, es muy fotogénica. Es un pájaro que se da muy bien en la fotografía. Eso está sacada allí en Doñana. Bueno, maravilloso. Bueno, pues a ver si podemos ver, si nos da tiempo, de ver algunas de las de Manuel del Pino, y de esta forma podemos comprobar lo que él también persigue con la fotografía, ¿no? Manuel, ¿qué persigue exactamente? Intento, o sea, normalmente yo tengo una cámara ya bastante importante, pero sin embargo cada día voy a pasear. Por ejemplo, esa foto está hecha en el Paseo Marítimo de Málaga. Claro, siempre llevo la misma ruta, el mismo camino, y me valgo del móvil. Los móviles hoy tienen una calidad y bueno, ahí se puede ver. No te ocupa sitio, yo el móvil lo utilizo porque voy oyendo la radio, voy caminando todos los días a la misma hora, al mismo sitio, pero sin embargo, nunca son 2 fotografías las mismas. Tengo miles de amaneceres en ese mismo lugar y todos los lugares a través del Paseo Marítimo, pero jamás se repiten los mismos colores, son parecidos. Pero no iguales. No iguales, las fotografías son diferentes. Entonces yo he querido demostrar que también con un móvil pues se puede tener cierta calidad, y lo que nosotros somos amateurs, no vamos en busca de premios, vamos a la gran satisfacción de tomar una fotografía y recrearnos en ella. Pues sin tiempo para más, Manolo, desgraciadamente, pero acudan a ANFA, y especialmente os doy las gracias a los 3 por la asistencia. A vosotros. Y a partir de ahí son muchas cosas las que se pueden aprender gracias a esta asociación. Si en el próximo programa no me ven por aquí, la culpa la tiene Alessandra. Claro. Ya a partir de ahí, y creo que me he portado muy bien, ¿no, Alessandra? ¿Me he portado bien o no? Sí, muy bien, gracias. Venga, gracias. Estupendo. Gracias a los 3. Muchas gracias a vosotros. A todos ustedes los emplazo el próximo lunes a las 7:30 en Patrimonio y Tradición. Hasta la próxima.